Ayer recibí dos, una AK-47 y una Makarov. Estoy preparada para tomar las armas y luchar por Kiev, al igual que mi marido, el resto de mi familia y otros millones de familias alrededor de Ucrania. Lesia Vasilenko. Sé que llegará un conflicto a la tierra en la zona donde ahora las cosas se están precipitando dramáticamente. Espero equivocarme, pero hay una guerra preparada con el objetivo de terminar con el viejo orden mundial y dar comienzo con el nuevo. Será una guerra entre varias naciones y usarán armamento nuclear para que el caos sea de proporciones bíblicas. Y ese será el escenario ideal, perfecto, para la aparición de ese hombre del cual las profecías dicen que volverá a traer paz y seguridad a la humanidad. Su oratoria será tan espléndida que toda la tierra se maravillará y le adorará como un dios, pero ese es un tema para otro día. En el sexto día de la invasión rusa a Ucrania, imágenes satelitales muestran un enorme convoy ruso que se aproxima lentamente por el norte a Kiev, la capital ucraniana. Según cálculos, la caravana militar mide unos 64 kilómetros y está compuesta de cientos de vehículos blindados, tanques, artillería y vehículos de apoyo logístico. Todos alrededor del mundo pueden ver que este convoy está en camino. Incluso hay reportes de que está recibiendo más refuerzos mientras se acerca, indicó este martes Lise Doucet, corresponsal internacional de la BBC que se encuentra en Kiev. Según los últimos reportes de otros corresponsales, el convoy se encontraría a unos 25 kilómetros de la ciudad de Kiev. Por otra parte, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos advirtieron que lo peor todavía está por venir contra Kiev y otras ciudades ucranianas. Me pregunto, ¿qué te sugiere este escenario? ¿Vale la pena prepararse por si las dudas o nos volvemos negacionistas y vamos a ver el Chavo del Ocho? Somos testigos de que en estos pocos días la invasión rusa a Ucrania ha impulsado cambios históricos en la política exterior pacifista que adoptaron países como Alemania y Suecia tras la Segunda Guerra Mundial. Incluso Suiza, que ha sido neutral en todo tipo de guerras desde 1815, decidió romper con esa tradición de siglos al anunciar que adoptaría las sanciones tomadas por la Unión Europea contra rusos que participen en la guerra de Ucrania y congelar sus cuentas bancarias. Entre esas personas se encuentran Vladimir Putin y su canciller, Sergei Lavrov. En cuanto a Alemania, durante una sesión parlamentaria de emergencia sobre Ucrania, el canciller Olaf Scholz, que reemplazó a Angela Merkel en diciembre, causó sorpresa este domingo al anunciar 113.000 millones de dólares adicionales para financiar al ejército alemán. La reacción del parlamento fue diversa, algunos aplaudieron, otros abuchearon, algunos cruzaron miradas, todos estaban atónitos. Que no te agarren desprevenido estas acciones militares, porque una de las jugadas de Rusia en no mucho tiempo será la invasión a Israel junto a otras naciones. Hace una hora. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Extranjeros de la Federación Rusa. Tiene la palabra su excelencia. Уважаемые дамы и господа, более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. En el día de hoy, más de 100 diplomáticos de cerca de 40 países occidentales y aliados boicotearon este martes el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como se puede ver, los países se están inquietando en esa región del planeta. Sorprende el regreso del ejército alemán o que Suiza abandone la neutralidad histórica por la cual era un ejemplo de paz. ¿No te preguntaste por qué China, Corea del Norte e Irán están en silencio contemplando todo el cuadro? ¿Qué medidas estarán aplicando, por ejemplo, Israel, el Líbano, Siria, Egipto y los países árabes? Hay mucho más debajo de la alfombra si lo que estás queriendo encontrar son movimientos sugestivos. La idea es que no tengas temor de las cosas que empiezan a suceder. Todo lo que pase es necesario porque hay un propósito. En una época también sentí cierta intranquilidad ante el panorama geopolítico, pero cuando fui a la cruz hallé un tesoro incalculable, sin religiones, sin intermediarios. Solo la persona de Jesús pudo darme respuestas y paz. Y lo mejor es que es optativo.